Muy buenas tardes. Esta sería la primera evaluación parcial del análisis de ciudad y arquitectura de Grecia y Roma. Mi nombre es Dayana Hernández, estoy cursando análisis histórico 2 y a continuación estaría presentando mi ciudad. En la lámina número 1 logramos encontrar lo que serían los datos y la cronología del edificio Teatro Romano de Augusta Emerita. Existen dos líneas de tiempo, las cuales se dividen en la ciudad y en el edificio. En la línea de tiempo de la ciudad logramos encontrar 5 fechas relevantes, en donde la primera fecha es el año 25 a.C. Esta sería la fecha más probable de la fundación de la colonia Augusta Emerita, tras la toma de Lancia por los ejércitos romanos en la guerra mantenida contra los cántabros y astures. Entre los años 15 y 16 a.C. se inaugura el Teatro Romano de Mérida, que se verá embellecido con sucesivas remodelaciones a lo largo del siglo I después de Cristo. Luego de eso tenemos el siglo I después de Cristo, en donde se da el inicio de las obras de marmolización del Foro de la Provincia en época de Claudia, el cual sería un gran periodo de crecimiento económico en toda Hispania romana. En el siglo IV después de Cristo nos encontramos con las reformas administrativas llevadas a cabo por el emperador Dioclesio en todo el imperio. Augusta Emerita se convierte en una de las ciudades españolas. Seguido a eso, en el siglo V después de Cristo, el nuevo rey Chila ocupa Mérida después de derrotar al ejército imperial, fijando en la ciudad su capital y afianzando su poderío y derrotando a los visigodos años más tarde. En la segunda parte de la línea de tiempo encontramos la línea de tiempo del edificio, en donde logramos observar 5 fechas relevantes al igual que en la ciudad. La primera sería de los años 16 al 15 a.C., en donde el teatro emeritense se erige de gran manera en los grandes momentos de la vida colonial. Luego a eso tenemos el año 8 a.C., en donde la fisonomía que ésta actualmente conserva es el resultado de continuas y muy diferentes reformas que se han realizado en el edificio a lo largo de los siglos en el que estuvo en uso. Seguido a eso tenemos el año 1 después de Cristo, el cual en el último tercio de este siglo la arquitectura en la Hispania se ve definida entre la época de Augusto y el gran periodo Flavio. En el siglo IV después de Cristo tenemos el periodo constantiniano, y en este se documentaron gráficamente nuevos cambios en el teatro. Por último, pero no menos importante, tenemos el siglo V después de Cristo, en el que se narra que por el abandono del edificio se comenzaron a reparar diferentes tramos de la muralla, en el ángulo suroeste del anfiteatro. Actualmente, el Teatro Romano ubicado en la actual Mérida, España, es un teatro de carácter histórico, levantado por la antigua Roma, como ya anteriormente lo comentamos, en la colonia de Augusto Emerita. Un dato curioso es que el Teatro de Augusta Emerita se destaca por ser un edificio mejor conservado de todos los espacios de la antigua colonia. En el siglo XX, los arqueólogos José Ramón Mélida y Maximiliano Mancilla son responsables de su recuperación arqueológica. Tenemos también el análisis de las diferentes fuerzas. La primera sería la fuerza natural, en donde la ciudad, con una gran ubicación al estar en la confluencia de dos ríos, Ana y Barreaca, junto a un gran territorio con una gran cantidad de agua, grandes tierras fértiles y a ambos lados de los ríos para su gran agricultura y ganadería, con una gran existencia de las famosas canteras. Seguida a esta tenemos la fuerza económica, la cual, luego de enfrentar la invasión de los grandes pueblos del norte, lo que en su momento se conocía como la trama urbana, estaría adaptándose en la nueva realidad económica, establecido por el poder visigodo y a partir de la segunda mitad del siglo V después de Cristo. Para finalizar, tenemos las fuerzas políticas, las cuales son el culto que se le tenía al emperador, al paralelo de las preferencias de culto de unos dioses u otros desde el siglo II después de Cristo hasta finales del siglo IV después de Cristo. En la lámina número 2 tenemos el análisis de la escala, las fuerzas y las determinantes. Primeramente tenemos que detallar que la escala mayor ocupada o más bien detallada en esta presentación es la ciudad de Augusta Emerita, y la escala menor sería el Teatro Romano de la ciudad de Augusta Emerita. Luego de eso tenemos las diferentes determinantes, que en este caso se utilizaron 4 determinantes. Sería la determinante urbano-ambiental, en donde la elección del lugar
fue por razones medioambientales, estratégicas y geopolíticas, en donde la idea de poblar un pueblo periférico del imperio para así propagar la grandeza del imperio romano. Luego de eso tenemos las determinantes naturales, en donde a mediados del siglo II después de Cristo se incineraron documentos después de la fundación de la ciudad, y luego se sustituyó esta práctica por la inhumación. Seguida a esta la determinante religiosa, en donde en la planificación urbana se proyectó diferentes espacios que conforman diferentes recintos, los cuales se articulan en torno al denominado Templo de Diana, dedicado posiblemente a Roma y a Augusto. En la determinante política tenemos que, por el gran descontento de la población existente en ese momento, y unido a esto, el estado de las cosas hace que se entienda mejor la descomposición del reino visigodo y la conquista musulmana.